¿Cómo están? Les damos la bienvenida a las noticias en el canal de televisión del Poder Judicial. En esta edición les contamos de un nuevo sistema tecnológico que permite a la Corte Suprema dictar más de 12.000 fallos en un solo día. El control excesivo de los trabajadores de una empresa puede afectar el derecho a la honra y también la vida privada. Jueces del Poder Judicial presentó su libro Cada día tiene su afán en el marco del Día Internacional del Libro. En un solo día y de manera inédita, la Corte Suprema resolvió más de 12.000 recursos de protección por alzas de planes de ISAPRES por el factor de garantía explícitas de salud. Una cifra que representa un nuevo récord en número de sentencias que se explica gracias a un nuevo sistema tecnológico que optimiza el tiempo de respuesta a los usuarios. Exactamente 12.145 fallos en un solo día. Es la nueva cifra récord de la Corte Suprema, una realidad que según los actores de la justicia era impensada hace 2 años, pero que con ayuda de la tecnología y planificación fue posible. Los casos corresponden a los 49.091 recursos de protección presentados en 2016 contra el alza de los planes de salud de las ISAPRES por el factor de garantías explícitas de salud. Los abogados están utilizando la tecnología para presentar los recursos de protección. Utilizando los mismos formatos de recursos para los distintos clientes, eso les permite presentar 100 recursos de protección perfectamente en un solo día. Si sumamos a todos los abogados que participan de este tipo de gestiones, la verdad es que la cantidad de recursos que se reciben diariamente por las Cortes de Apelaciones es enorme. Es por esta razón que entregar una adecuada y oportuna respuesta a los usuarios resulta clave. Es por eso entonces que nosotros hemos incorporado la tecnología informática para poder responder de la misma manera en que se están presentando los recursos y resolviéndolos de manera rápida. Evidentemente es una ayuda tremenda porque todo este esfuerzo y avance tecnológico que ha logrado el Poder Judicial en la tramitación de las causas permite a los usuarios, a la gente en general, tener un mayor acceso a la justicia. Porque en definitiva hoy en día la ciudadanía está cada día más empoderada de sus derechos y por ende exige una respuesta más rápida. Para fallar más de 12.000 causas en un día, expertos en informática junto a la Secretaría de la Corte Suprema trabajaron en conjunto y elaboraron 14 procesos masivos para la dictación de las resoluciones. Panorama diferente al que ocurría antes, cuando se fallaban causas masivas donde trabajaban muchas personas. Esta vez fueron solo 3. Para este caso estuvimos en constante contacto con la relatora a cargo y el señor ministro que estaban a cargo de esta causa y en primera instancia nos avisaron que iba a ser una carga bastante masiva, que eran 12.000, entonces empezamos un proceso de cómo mejorar para poder abarcar toda esta cantidad de causas. Efectivamente, fallar 12.000 causas no significa que se hayan resuelto a la ligera. El proceso de resolución de causas sigue siendo el mismo. Hay un estudio de los antecedentes que realiza un relator, da cuenta a la sala discute la situación y toma una decisión que después es redactada e incorporada al sistema informático, notificando a las partes de la sentencia. La incorporación de la tecnología no es para explicar los fallos, sino para incorporar la sentencia una vez que está adoptado el acuerdo por los ministros al sistema informático de manera más ágil, lo que permitió que en un día se hayan fallado las más de 12.000 causas. Nosotros contamos con herramientas que nos permiten automatizar la generación de documentos. Entonces lo que hicimos fue tomar documentos base, que la relatora nos pasó un set de 14 plantillas y nos dijo estas 14 plantillas se van a ocupar para los 12.000 fallos, dividiendo por grupo. Cada plantilla se aplica a cierto grupo. Un trabajo de gestión que unió la labor jurisdiccional y la tecnología y que permitirá que en un futuro se siga fallando más causas diarias, evitando la sobrecarga del trabajo personal y entregando una eficaz respuesta a usuarios de la justicia. ¿Es legal supervisar el desempeño de un trabajador a través de cámaras de seguridad? Esto mismo se preguntaron los trabajadores de una flota de buses en Talagante, a quienes les vulneraron su derecho a la honra y a la vida privada con la instalación de cámaras que apuntaban directamente a su rostro durante toda la jornada laboral. La Corte Suprema ordenó redireccionarlas para cumplir con su verdadero objetivo, proteger a los choferes
y no controlarlos. 150 empresarios, 295 buses y más de 600 conductores componen la flota de transporte interurbano de Talagante. De forma directa o indirecta, a todos les concierne la reciente decisión de la Corte Suprema que exige redireccionar las cámaras de seguridad ubicadas justo arriba del asiento de los choferes. Esto a raíz de un recurso de protección presentado por el sindicato número 6 de la flota. Nos sentimos como persecución laboral, porque resulta que yo puedo ir manejando, sé si quiero meterme un dedo a la nariz o me quiero, no sé, cualquier cosa, ellos lo van a verlo, ¿me entiendes? Y los van a tener, y ellos, o sea, para mi privacidad, yo creo que la privacidad de cada uno de nosotros es respetable, tiene que ser respetado. Antecedentes que no son compartidos por la cooperativa de transporte que reúne a los dueños de los microbuses. De partida nosotros no lo tomamos como vulneración de los derechos, no, porque yo te puedo decir, y miles de ejemplos hoy día, es decir, tú vas a un banco y los cajeros y todo el mundo está vulnerado a los derechos. Como representante de los 110 trabajadores inscritos en este sindicato, Valle buscó asesoría legal para remover las modernas cámaras instaladas en agosto de 2016. El ángulo en que fueron dispuestas permite registrar el rostro del trabajador y todos los movimientos que realizan en la cabina durante su jornada laboral. Antes las cámaras no tenían audio, era solamente un cassette. Ahora ellos cambiaron unas cámaras que se supone que son online, que ellos las pueden ver a través del teléfono y lo pueden manipular a uno, ¿me entiendes? ¿Qué está haciendo? Cuánta gente sube, ¿me entiendes? En qué parte está, lo monitorean a uno. Tenemos un GPS también. Eso es falso. Las cámaras estas no tienen audio. Y las cámaras y este equipo, tú podrías incorporarle online, pero eso es más oneroso y eso no lo vamos a hacer. Posturas diferentes de una controversia que fue zanjada por la Corte Suprema. El máximo tribunal reconoció la vulneración de derechos a los conductores y ordenó reubicar el ángulo de las cámaras para supervisar las transacciones de dinero y a la vez asegurar el bienestar de todos los pasajeros. Si usted justifica esta medida que de alguna forma es intrusiva, parece razonable que se instalen estas cámaras cuando la motivación para hacerlo es proteger la seguridad tanto del chofer como la seguridad de los pasajeros. Y para eso, dice la Corte, usted tiene otras alternativas menos invasivas tanto para los pasajeros como para el chofer. De esta manera, el fallo enfatiza que al iniciar una jornada laboral, los trabajadores no pierden su calidad de personas titulares de derechos fundamentales, como la privacidad y la honra. En tanto los sistemas comparados y después en Chile se ha concluido la plena vigencia de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones de trabajo. Por tanto, rige de igual manera o está presente de igual manera el derecho de intimidad de los trabajadores en su puesto de trabajo. Por ahora, la cooperativa de transporte trabaja para redireccionar la totalidad de las cámaras en un plazo estimado de un mes. Acción seguida muy de cerca por los dirigentes del sindicato número 6, que no descartan iniciar nuevas acciones legales en caso de incumplimiento. La muerte y emigración de cisnes de cuello negro, la pérdida de diversidad biológica y daño al ecosistema fueron parte del daño causado por Celulosa Arauco, que vertió residuos industriales en el río Cruces el año 2004. Un acto que 9 años después no tuvo condena penal, pero sí una indemnización económica y actos reparatorios. Más de 6.000 cisnes de cuello negro eran parte del río Cruces de Valdivia. Un humedal que se formó en el terremoto de 1960 se transformó en un hábitat ideal para la especie. Fue a fines de octubre del año 2004 cuando los vecinos de este humedal comenzaron a ser testigos de la muerte de cientos de ellos. Punto de partida para uno de los desastres ambientales más graves de la historia de Chile. El problema principal fue que el alimento de los cisnes de cuello negro había desaparecido, por lo que miles de aves murieron y las que tuvieron suerte emigraron. Las comunidades, investigadores, académicos y otras entidades
tenían claro que el único hecho relevante ocurrido en el río Cruces fue el comienzo del funcionamiento de la planta Valdivia de Celulosa Arauco y las descargas de sus residuos líquidos industriales. En el caso de Celco Valdivia hubo un montón de incumplimientos y que fueron registrados y que fueron sancionados algunos de ellos. No había un ente independiente de fiscalización como ocurre a partir después del año 2012-2013 cuando, producto de la modificación a la ley ambiental chilena, se crea la Superintendencia de Medio Ambiente. Pese a que desde el año 1996 organizaciones ecologistas se opusieron a la instalación de la planta de celulosa en el río Cruces, el trabajo se realizó de todas formas. La polémica anterior desató un gran movimiento ciudadano que condenó y defendió el humedal con más fuerza tras lo ocurrido en 2004. 9 años duró la investigación y se responsabilizó a Arauco por el daño ambiental en una causa civil, lo que lo distingue de otros casos emblemáticos, donde por lo general hay sentencia penal. Digo que es interesante el contrapunto entre lo penal y lo civil porque parece estar como instalado, por lo menos en la sociedad o al menos en los medios de comunicación, que la única herramienta efectiva para tratar de controlar conductas humanas es la vía penal. Y muchas veces la vía penal es casi un elefante en una cristalería. Y este caso yo creo que lo demuestra de esa forma, porque lo que tenemos en este caso es un daño medioambiental que fue muy difícil de probar, de un largo proceso judicial. Es primera vez que hay una ciudadanía ambiental activa a nivel local, donde ellos se organizan, suman académicos, suman a gente de la universidad, a estudiantes, y se mueven desde la región y con una mirada, yo diría, en un sentido política, no política partidista, pero de política pública, de querer levantar el conflicto desde la región. El punto es que en Chile, si bien algunos delitos que afectan al medio ambiente sí reciben castigo penal como provocar incendios, no existe una legislación que penalice directamente contaminar hábitat o destruirla. Esto motivó al Consejo de Defensa del Estado a interponer una demanda en contra de Celco en abril del 2005. Y una serie de obligaciones muy interesantes de ejecutar, que van mucho más allá de la simple y fría condena a una pena cualquiera que sea. Por ejemplo, dentro de esta sentencia se obliga a la empresa a establecer un comité independiente que realice estudios de impacto ambiental en diversas áreas. En julio del año 2013, el Juzgado de Letras de Valdivia condenó a la empresa Celulosa Arauco y Constitución como autora del daño ambiental al humedal del Santuario de la Naturaleza del río Cruces. Además, tras llegar a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado, Celco acordó pagar 5.200 millones de pesos por su responsabilidad en la muerte de los cientos de cisnes de cuello negro. Hay una especie de fundación o grupo de trabajo que está monitoreando el Santuario de la Naturaleza, que está monitoreando la calidad de las aguas y que está ejerciendo acciones reparatorias para que aumente la población de cisnes, que aumente la población de luchecillo, que es el alga que ellos comen, y en ese sentido sí hay un cambio, ¿me entiendes? Porque finalmente la empresa tiene que poner dinero para restablecer esto, pero hay que tener presente que esto nunca debería haber ocurrido. La Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, dictada el año 1994, establece el principio de responsabilidad, que busca reparar los daños provocados. Uno de los argumentos principales de este fallo, que pese a los 9 años que demoró, sentenció a la empresa responsable de la muerte de los miles de cisnes de cuello negro. El Poder Judicial chileno se ubicó nuevamente en el primer lugar del índice de accesibilidad a la información judicial en Internet, que elabora el Centro de Justicia de las Américas. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Tolmech, recibió con optimismo los resultados de este indicador que mide a los poderes públicos de los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos. Mejorar la relación con los usuarios y entregar información de manera cercana al público son premisas en las que el Poder Judicial está trabajando hace años. Una labor que está reflejada en el índice de accesibilidad a la información judicial en Internet que elabora el Centro de Justicia de las Américas, donde el Poder Judicial chileno se ubicó nuevamente en el primer lugar. Nos demuestran las cifras que nos ha dado nuestro director,
que seguimos siendo el Poder Judicial el primer lugar en América Latina, en toda América, ¿no es cierto? Y eso nos trae satisfacción y desafío para continuar en esa línea. La información se obtiene de las páginas web de los poderes judiciales y también de los ministerios públicos de los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos. Ambas instituciones son evaluadas con un porcentaje que indica la accesibilidad y son promediadas. En este ítem, Chile sacó un 69%. Hay una mejora continua que se puede hacer y CEJA justamente lo que impulsa es eso, una especie de sana competencia entre todos los poderes judiciales y los ministerios públicos de América Latina y entre los países para tratar de ser cada vez más transparentes y tener más información disponible para el debido control. En relación con los poderes judiciales, el ranking sigue liderado por Chile con un 75,87%. Le sigue Perú con un 74,55% y Costa Rica con un 72,1%. Respecto de los ministerios públicos, Colombia se ubicó en el primer lugar con un 70,26%, seguido de Guatemala con un 63,61% y en tercer lugar el Ministerio Público chileno con un 62,15%. Hace mucho tiempo que estamos sometidos a una autoexigencia, ¿no? Hacer que la comunicación por el acceso al Poder Judicial sea lo más transparente y lo más abierta posible. Yo creo que hay una política clara de transparencia establecida en el Estado chileno y el Poder Judicial chileno especialmente se preocupa de ello. Hay desafíos. Por supuesto que hay desafíos, como decía el presidente de la Corte Suprema, porque hay muchas áreas en las que se puede seguir mejorando, brindando más información a la ciudadanía, permitiendo más facilidad para el conocimiento de las causas, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, tanto del poder, de los que tienen función jurisdiccional como de los que administran recursos, por ejemplo, de manera que ahí hay una mejora continua que se puede hacer. El informe, que fue recibido en la Corte Suprema por el propio presidente Hugo Tolmech, destaca la facilidad de navegación y la gran cantidad de información que tiene el portal del Poder Judicial chileno. En la misma línea, el documento recomienda mejorar la información sobre salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y materias disciplinarias. El vagabundaje y cuatrerismo reinante en la época colonial motivaron duros castigos para frenar el robo de animales en sectores rurales. En el año 1739, el gobernador José Manso de Velasco fijó que 5 cabezas de ganado eran suficientes para condenar con pena de muerte a los ladrones. Esta es una de las múltiples normas dictadas para regular el delito de abigeato. La palabra vigiato viene del latín ab agere, que significa arrear a las bestias para que caminen. Esto quiere decir que quienes cometen estos delitos no necesitan usar su fuerza para concretarlo, sino que aprovechan la fuerza de locomoción de los animales para cumplir su objetivo. En la antigüedad, la agricultura y el pastoreo eran las principales actividades económicas, por eso ya aparece mencionado en la ley sálica de los germanos y en la Biblia como parte de la cultura hebrea. El digesto romano desarrolla varios ámbitos de este fenómeno. Las leyes del digesto especificaban que para que se constituyera el delito de abigeato era necesario sacar el ganado del establo. Asimismo, se agravaban las penas con el porte de ciertas armas y la situación social del infractor. Una característica que define la Edad Media es la ruralidad. De esta manera, las leyes aseguraban la supervivencia de las comunidades y preservaban la economía y el derecho de propiedad. Para aplicar castigos, quienes juzgaban tenían en cuenta la frecuencia del delito y el número de animales sustraídos. Pese a la legislación vigente, la pena de muerte solo se aplicaba en casos de reincidencia. Por lo general, los malhechores sorprendidos eran condenados a penas de exilio o de trabajos públicos, algo muy necesario en la formación de reinos durante la época colonial. Durante el siglo XVIII, el fenómeno delictual conocido como cuatrerismo se intensificó en zonas conquistadas en América Latina. El vandalismo y vagabundaje estaban estrechamente relacionados al abigeato.
Por eso, ante el aumento de esta práctica, el gobernador español José Manso de Velasco dictó en 1739 un mando de buen gobierno que fijaba pena de muerte a quien robase 5 cabezas de ganado mayor y 10 del menor. Además, el robo de una cantidad menor era sancionado con 100 azotes o el exilio por 4 años. El cuatrerismo chileno decayó a mediados del siglo XIX cuando aparecieron nuevas oportunidades laborales. La legislación también disminuyó las sanciones y consideró el abigeato como un tipo más de hurto. Históricamente, la sanción del abigeato no ha sido la misma a lo largo de nuestra historia y nuestro código. Antes del año 2006, la circunstancia de hurtar o robar ganado o especies animales era considerada simplemente una agravación facultativa para el tribunal en esos casos determinados. Las modificaciones al Código Penal incluyeron como agravante las marcas aplicadas a los animales para despistar a los verdaderos dueños y la obligación de los jueces de aumentar la sanción por hurto si en él se roban animales. La sanción va a ser la de aquel robo o hurto, que de acuerdo al Código pudiera ser robo con violencia o intimidación, robo con fuerza o hurto. Y en ese sentido es aquella la pena que arriesgan los autores con la prevención que hicimos hace un rato atrás de la obligación del juez de aumentar la pena. Talca y Puerto Montt son las ciudades donde se cometen más delitos de este tipo. En lugares preferentemente rurales, el abigeato es comparado con el robo de vehículos o portonazos de las grandes ciudades. Por tercera vez consecutiva, el Poder Judicial conmemoró el Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril. Este año, la actividad consistió en la presentación del libro Cada día tiene su afán, del juez Víctor Illich, el que fue creado con la ayuda de la Biblioteca de la Corte Suprema. Desde 1996, la conmemoración del Día Internacional del Libro se ha vuelto una tradición cada 23 de abril, una fecha escogida por el aniversario de la muerte de 3 grandes escritores, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual son parte de los objetivos que se promueven en su conmemoración. Es una fiesta universal, lo del Día Internacional del Libro. Y como tal, es lógico que tiene que captar y tiene que producirse una adhesión de los distintos órganos del Estado, de todas las personas. De allí que a mí me parezca muy bien que se haya hecho este esfuerzo. Por tercer año consecutivo, el Poder Judicial celebró el Día del Libro en gran parte de las jurisdicciones del país. Las actividades fueron organizadas por las bibliotecas y el Centro Documental. En la Corte Suprema, por ejemplo, se realizó una ceremonia donde asistieron personajes del mundo judicial y de las letras en general. El haber en el fondo puesto en la agenda del Poder Judicial el tema del Día Internacional del Libro es muy importante porque se sale un poco de la actividad jurisdiccional y se celebran temas que son culturales y que tienen relación también con lo jurisdiccional porque finalmente es el libro, a través de todas sus expresiones, de sus formatos, los que le ayudan al juez, al ministro, al relator y a las personas que intervienen dentro de la acción jurisdiccional. A través de la lectura nos acercamos, podemos conocer otras experiencias, valorar muchísimas cosas y bueno, y esos son los frutos de esta actividad cultural que es el escribir y el producir. Cada día tiene su afán. Es el libro que se presentó en esta oportunidad. Una breve historia ilustrada sobre la batalla que día a día enfrentan personas que padecen de cáncer y que le entrega esperanza. 3 años demoró el trabajo desarrollado por el juez Víctor Illich junto a Marcelo Uribe, artista visual que da vida a las ilustraciones, además del apoyo y la investigación del médico especialista en oncología Arturo Vázquez. Una de las motivaciones del libro es enfrentar el día cotidiano, particularmente de las personas que están aquejadas con este mal. Así que el objetivo era poder sembrar algo de esperanza y alivio también a través de los lectores con este texto. Se va a encontrar con esperanza, que parece algo tan habitual o tan fácil de adquirir, pero no. Es algo extraordinario tener esperanza. Así que con eso se va a encontrar, con esperanza. Lo novedoso que aporta él y que genera una aproximación en que el usuario, el lector, puede tener participación. Eso en los temas complejos como es la cancerología,
es muy bienvenido y está asumido ya hace bastante tiempo, aunque no está incorporado todavía. El Día Internacional del Libro rinde además un homenaje a la lectura y busca que países y sus instituciones se sumen a la iniciativa. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, asistió a la ceremonia de inicio del año académico en la Universidad de Chile. La actividad estuvo encabezada por el rector de la institución, Ennio Vivaldi. Esta y otras noticias en la agenda del presidente. La nueva flota de buses de la justicia del Poder Judicial fue presentada por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, acompañado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, y el director subrogante del Registro Civil, Jorge Álvarez. 2 nuevos buses permitirán entregar información, orientación y servicios judiciales en todo el país, en temas penales, civiles, laborales y de familia, entre otros. Hacemos grandes esfuerzos por esto, de aumentarlo en el 100% al tiro, el doble, en un año. Entonces podríamos a lo mejor pensar hacia adelante ir haciendo lo mismo. Creemos que los resultados han sido buenos y esperamos que sean cada día mejores. El 75% de las personas que acude a pedir orientación en estos móviles son mujeres y por lo tanto efectivamente sentimos que es un tremendo aporte para las mujeres en el sentido de poder consultar y orientarse con respecto a causas de pensiones alimenticias, a causas de violencia intrafamiliar o violencia en contra de las mujeres, a causas en relación a sus propias herencias u otras situaciones o deudas, digamos, situaciones que les permitan a ellas poder tener una mayor orientación. Más de 5.000 atenciones fueron realizadas en los buses de la justicia durante el 2016. Estos funcionan principalmente en lugares céntricos de cada ciudad y su principal utilidad es llegar a rincones lejanos para resolver dudas de los usuarios. Como es tradición, el presidente de la Corte Suprema asistió a la cuenta pública nacional del Ministerio Público 2017. En la actividad, el fiscal nacional Jorge Abbott informó del avance de la institución de los proyectos, las dificultades y urgencias. Además, profundizó sobre metas comunes que tienen actores de la justicia, como unir esfuerzos en la persecución penal y obtener mejores resultados en el combate del delito. A destacar que el Ministerio Público considera esencial actualizar y explicitar formalmente los aspectos que conforman la política criminal de persecución penal que lleva a cabo. ¿Qué se persigue? ¿Cómo se persigue y dónde deben ponerse los incentivos y las prioridades? Depende de la Fiscalía. La Fiscalía de Chile o Ministerio Público es una institución autónoma al Poder Judicial. Su función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales si corresponde y dar protección a víctimas y testigos. La máxima autoridad judicial, ministro Hugo Dolmetsch, asistió a la inauguración del año académico 2017 de la Universidad de Chile, que se realizó en el Salón de Honor de la Casa Central y tuvo como invitados a personajes del mundo académico y autoridades nacionales, como la ministra de Educación Adriana del Piano y el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, en representación de la Presidenta de la República. Las diferentes intervenciones que realizaron representantes de las organizaciones tuvieron un principal punto en común: el rol del Estado en la educación superior. Además, los asistentes pudieron disfrutar de la presentación musical del grupo Los Jaivas. Existen circunstancias excepcionales que por ley impiden despedir a un trabajador. Esta herramienta se denomina fuero laboral y solo puede ser revocado por un juez. ¿Cuáles son estas excepciones? Las revisamos en la cápsula educativa. El fuero laboral es una forma de protección legal cuyo objetivo es evitar el despido arbitrario de ciertos trabajadores contratados que, según la ley, se encuentran en un especial estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, las embarazadas, los que tienen licencia médica, los directores y delegados de organizaciones sindicales y aquellos que participan de un proceso de negociación colectiva. Pese a esta protección, el empleador puede finalizar el contrato del trabajador con fuero si cuenta con la autorización de un juez laboral o bien si existen otras causales de término como el mutuo acuerdo, la muerte del trabajador o su renuncia voluntaria. Cerca de 40 funcionarios del Poder Judicial, entre jueces y otros colaboradores de diferentes tribunales de la jurisdicción de Concepción, participaron en la aplicación del censo 2017. La iniciativa estuvo liderada por el presidente de la Corte de Apelaciones penquista, el ministro Adolf Asensio.
Puerta por puerta, alrededor de 40 jueces y funcionarios voluntarios de diferentes tribunales de la jurisdicción Concepción participaron en la aplicación del censo 2017, realizado el miércoles 19 de abril en todo el país. La iniciativa estuvo liderada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministro Adolf Asensio, quien invitó a sumarse como censistas a los miembros del Poder Judicial en la zona. Iniciativa en la que también estuvo presente el ministro de este tribunal de alzada, Carlos Aldana. Uno todos los días aprende y aprende de la gente. La gente nos recibió muy bien, fue muy amable, muy respetuosa, muy cooperadora. Todos estaban absolutamente conscientes de la necesidad del censo. La civilidad de la población no se ha perdido, está ahí, está latente. Solo falta la oportunidad para que la gente lo demuestre y lo exprese. Desde las 8 horas, los censistas judiciales se congregaron en la comuna de Hualqui y principalmente en la escuela básica Boca del Biobío Sur, en la comuna de San Pedro de la Paz. El Departamento de Bienestar de la Corporación Administrativa del Poder Judicial realizó un taller con el objetivo de generar reflexión entre sus funcionarios respecto al plan estratégico propuesto para los próximos 5 años. La idea fue conversar, debatir y generar ideas en base a los puntos centrales de este, como la identificación de metas e indicadores estratégicos. Y un encargo que nos hizo especialmente la ministra Sandoval, que es presidenta del Consejo de Bienestar. Básicamente se le informó la actualización del plan estratégico, la visión, misión y valores y los objetivos, y ellos lo que están haciendo es formular proyectos para bajar o socializar lo que es el nuevo plan estratégico del Departamento de Bienestar. La actividad duró cerca de 4 horas y tuvo como ejes centrales entregar conocimientos respecto al plan estratégico del Departamento de Bienestar y la realización de proyectos que mejoren la aplicabilidad de este. La ministra de la Corte de Apelaciones de Temuco, Cecilia Aravena López, encabezó el lanzamiento del proyecto Protocolo de Atención con Pertinencia Cultural a Usuarios Mapuche en Tribunales de la Araucanía. Un trabajo realizado en conjunto con la Universidad Católica de Temuco y que acogió las inquietudes de magistrados sobre la necesidad de entregar herramientas para dar un mejor servicio de justicia al pueblo mapuche. Lo que nosotros esperamos es lo que yo señalé en mi corta intervención, es que realmente tomemos conciencia como administradores de la justicia de la importancia que tiene el pueblo mapuche y de las diferencias que debemos establecer en su tratamiento respecto de otras etnias o respecto a los demás ciudadanos. Me ha llamado la atención cómo los tribunales son espacio de tránsito de mucha gente mapuche en la región, y no solamente por los temas que salen en la televisión, sino estamos hablando estoy hablando de casos en tribunal penal, donde son como casos comunes y hay mucha gente que transitan ahí, y muchas veces hay problemas para entender lo que está pasando. Los jueces tienen dificultad a entender lo que dice un testigo. El desafío es bastante grande, ¿no? Porque igual entiendo esto, que hay un proyecto y hay una ley que ya está establecido en la región, y espero que este proyecto, si llegase a cumplir el objetivo que tiene, yo creo que igual para mí sería un aporte. El protocolo se fundamenta en los estándares internacionales de derechos humanos referidos a pueblos originarios, como el Protocolo Iberoamericano de Acceso a la Justicia para Personas Vulnerables, el Convenio OIT 169 y las 100 reglas de Brasilia, todas normativas especializadas a nivel internacional que consideran la diversidad social, cultural y lingüística de los usuarios mapuche. Y hasta aquí la revisión de las noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Los dejamos como siempre invitados a que visiten todas las plataformas digitales, en especial el sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien y nos vemos en una nueva edición.